Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Juan Carlos Fuentes, soy el formador de la Escuela de Literatura de la Secretaría de Cultura y Juventud de Facatativá. En primer lugar, quiero invitarlos a que se inscriban en la Escuela de Literatura. Es totalmente gratuito, es un servicio que ofrece la Secretaría de Cultura y pues todos ustedes pueden participar. En la Escuela de Literatura trabajamos escritura, trabajamos lectura, trabajamos oralidad. Digamos que es un espacio en el que ustedes se pueden desenvolver sin ninguna atadura, sin que tengan que estar pensando en una nota. Simplemente es un ejercicio de escritura, de lectura, de creación, desarrollar su imaginación y disfrutar de los textos. Hoy vamos a hablar sobre la crónica. Bueno, cuando hablamos de crónica, inevitablemente pensamos en Cronos. En algún momento, si pensamos en esa palabra Cronos, de pronto algunos recordarán a los dioses griegos. La crónica, como lo ven en el tablero, proviene de la palabra griego Cronos, que significa tiempo. Y es que la crónica es un relato de un hecho, de un acontecimiento que se hace a partir de la valoración del autor. Es decir, la crónica es la narración de una noticia en la cual hay una valoración, hay una parte subjetiva del autor de la crónica, es decir, del periodista. Digamos que en ese sentido es importante porque la crónica en ese punto se distancia de una noticia. Pensemos en un ejemplo simple. Digamos que yo quiero narrar, voy a proponer una noticia. Real Madrid, aquí sin escoger gustos deportivos, Real Madrid ganó la Champions League. Eso no puede ser el titular de una noticia, ¿cierto? La noticia podría decir algo así como: el Real Madrid venció 3-2 al Bayern Múnich en un partido disputado. Eso podría ser una noticia. Sin embargo, cuando convertimos esto en crónica y en cuanto a los sucesos deportivos, las crónicas suelen ser un elemento que se utiliza mucho. Yo, por ejemplo, podría decir o iniciar mi texto diciendo: este miércoles, en una batalla épica, el Real Madrid venció al Bayern Múnich. Antes del partido, todos los jugadores sentían la presión. Real Madrid visitaba un estadio donde los resultados le habían sido adversos. Ven que, digamos, la forma en como yo cuento, la forma en como yo relato la noticia, me marca la diferencia entre una noticia y una crónica. Es importante decir que la crónica también responde a las preguntas o las mismas preguntas que responde una noticia. Es decir, qué pasó, quiénes son los involucrados en el suceso, cuándo pasó, dónde, cómo. Responde el mismo ejercicio, pero lo hace de una forma mucho más estética. Pensemos en esto. Periodismo y literatura. La crónica está en el camino, está en el medio entre el periodismo y la literatura. ¿Por qué? Porque la crónica toma el hecho noticioso y a ese hecho noticioso le pone un carácter subjetivo, es decir, una valoración, la imaginación, la capacidad que tiene el autor o el periodista para crear una historia a partir de esa noticia. Nosotros tenemos, cuando hablamos de crónicas, muchas veces pensamos en las crónicas de Indias, que fueron aquellos textos en los cuales se nos narraban las historias de la conquista. Esas crónicas de Indias tienen muchos elementos particulares. En primer lugar, cuando hablamos de la crónica, se supone que la crónica narra un acontecimiento, es decir, algo que sucedió en la realidad. Pero cuando nosotros vamos a leer las crónicas de Indias,
nos encontramos con unas lecturas que son totalmente sorprendentes. Los cronistas de Indias, que son en su mayoría españoles, lo que hacían era que observaban, documentaban, tomaban sus anotaciones y a eso le ponían su sentido, su propia experiencia y sus propios conocimientos. Es por eso que las crónicas de Indias, cuando ustedes las van a leer o cuando se encuentren con una crónica de India, aparecen realmente cosas que son asombrosas. Esto se debe a que los cronistas lo que hacían era que tomaban sus experiencias de lectura anteriores, habían leído seguramente textos bíblicos, habían leído seguramente los textos clásicos griegos, la Ilíada y la Odisea, y además de eso tenían otras lecturas que eran las lecturas de las historias medievales, es decir, aquellas lecturas donde aparecían caballeros, aparecían dragones, brujas, en fin, una cantidad de personajes, porque los cronistas, recordemos que los cronistas de India pues van a ser más o menos hacia el final del siglo XVI, entonces ellos traían esa cultura, tanto lo clásico como la de la Edad Media. Hay digamos, un recuerdo de una crónica, de un texto que escribe Colón, y Colón en algún momento ve, llegando a este nuevo continente, ve unos manatíes, y lo que nota Colón es algo así como que yo no sabía que las sirenas eran tan feas, es decir, o que las sirenas eran menos hermosas de lo que se lo pintaban a él. Es decir, aquí la asociación que hace Colón de un animal que no conocía y que es nuevo para él, es que se hace referencia o lo está relacionando con las sirenas, que sin duda alguna las conocía a través de la Odisea. Entonces, digamos que las crónicas desde sus inicios siempre han tenido un valor muy subjetivo, y ese valor subjetivo tiene que ver con mi valoración como ser humano, con mis experiencias de lectura, con lo que yo sé, con lo que yo quiero retratar, qué es lo que yo quiero mostrar de una noticia, cómo quiero mostrar una noticia y cómo soy capaz de transformarla en un relato. En hecho noticioso lo transformo en un relato estético, que sería el de la literatura, que tiene un contenido mucho más atractivo para el lector. Uno puede pensar en un hecho noticioso, por ejemplo, en la muerte de alguien, pero ese hecho noticioso lo puedo transformar en una crónica cuando narro cómo esa experiencia de encontrarme con el ser que ha muerto se transforma en una historia. Porque, por ejemplo, yo puedo narrar una noticia de la muerte de una persona importante, pero veo cómo esa experiencia transforma lo que es visitar un cementerio. ¿Qué es? ¿Qué aprendo yo de la visita de un cementerio? ¿Cómo es mi experiencia de esa nueva visión de un espacio que de todas formas es diferente? Porque nosotros usualmente pensamos en los espacios para los vivos, pero los espacios para los muertos también son otros espacios, con los cuales nosotros no estamos acostumbrados y que impactan nuestra imaginación. Es por eso que la crónica resulta realmente interesante. Se usa actualmente en el periodismo, y sobre todo la crónica es, digamos, un tipo de texto o un tipo de relato que se ha desarrollado mucho en Latinoamérica. Porque, no sé, quizás los latinoamericanos, en ese sentido, lo que pensamos que no somos tan fríos como los europeos, los latinoamericanos nos gusta muchas veces escuchar la noticia de una forma directa, fría, objetiva. A nosotros nos gusta otra cosa. De pronto nos gusta escuchar mucho más el relato de una historia que me atraiga, de una historia que incluya nuestras tradiciones, nuestras experiencias como latinoamericanos. Es por eso que cuando decimos, no, se celebra el Festival Vallenato, momento, nosotros no queremos que nos cuenten eso, nosotros queremos que nos cuenten cómo son esas experiencias que vive la gente durante el Festival Vallenato. Es decir, qué otras cosas, qué otros elementos enriquecen esa noticia del Festival Vallenato. Ya nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados casi que a relatar la vida,
Nosotros no estamos acostumbrados a dar hechos concretos, nosotros estamos acostumbrados a crear historias y que luego esas historias se convierten en ese hecho noticioso, ese acontecimiento. Esa noticia se convierte casi que en un texto literario. Muchas veces es fácil que los cronistas pasen a ser narradores de cuentos o de novelas, porque, y aquí es importante como elemento, las crónicas toman muchos elementos de la literatura, entre ellos las figuras literarias. Figuras literarias como metáforas, como hipérboles, como símiles, que son elementos que finalmente van enriqueciendo la crónica, que la van convirtiendo en un texto que es mucho más rico y mucho más, digamos, encantador, o mucho más atractivo. Es por eso que los invito en primer lugar a leer crónicas, las crónicas de Indias. Yo sé que a ustedes muchas veces les es difícil acercarse a textos, sobre todo textos que están escritos en un español del siglo XVI. Pues hay palabras que nosotros en este momento ya no utilizamos o que se han ido transformando fonéticamente. Entonces la invitación es a leer las crónicas de Indias. Se van a ustedes a sorprender muchísimo con esas historias. La forma nada más en que los colonizadores pensaban a los indios americanos es algo realmente interesante. Los veían como unos seres totalmente amables y que se dejaban controlar, pero realmente la historia o lo que se nos cuenta ahí pasa por un velo que es el velo de la imaginación del cronista. Y a pesar de que esas crónicas tienen un valor documental, es decir, cuando uno busca esas crónicas está creyendo o va con la esperanza de encontrar una narración objetiva de esa historia que nuestros indígenas no pudieron contar, la crónica resulta siendo un texto totalmente creativo, un texto que nace de la imaginación y es un texto que vale desde lo ficcional. Entre otras cosas, porque cuando los cronistas construyen un texto, lo hacen a través de palabras, lo hacen a través del lenguaje. Y cuando el pensamiento, la imaginación pasa a través del lenguaje, ya se convierte en una ficción. Quizás a ustedes les llamen mucho la atención las crónicas deportivas, porque muestran cómo un partido de fútbol se convierte también en una batalla campal, en una batalla entre gladiadores que están defendiendo una camiseta, o también quizás les llame muchísimo la atención esas crónicas que son urbanas, que narran los sucesos de la ciudad, porque finalmente nosotros somos habitantes de una urbe, somos habitantes de la ciudad, y como ciudadanos, como habitantes de una ciudad, a nosotros nos atrae que nos cuenten esas historias, sobre todo esas historias de seres anónimos, esas historias que narran los seres que son marginales, que narran muchas veces esa otra cara de la ciudad que nosotros no vemos, pero que de alguna forma sabemos que existe, y que llegan a nosotros no a través de la cruda realidad, sino a través de una construcción de un relato subjetivo y de un relato que nos parece realmente encantador. Les agradezco por dejarme llegar hasta ustedes. Mi invitación es para que nos sigan a través de las redes sociales, a través de la Secretaría de Cultura. También nos pueden seguir en la Escuela de Literatura a través de Facebook, en un grupo que tenemos que se llama Café Literario. Ahí compartimos textos, poesías y muchas otras cosas, noticias. Y también los invito para que nos acompañen en la Escuela de Literatura. Les reitero la invitación. Disfruten con nosotros de la literatura, de la lectura, de la escritura. Es una experiencia realmente diferente. Al finalizar este video los voy a dejar con dos textos. El primero es un fragmento de un texto que es de Crónicas de Indias, para que ustedes vean cómo estos cronistas utilizaban su imaginación, no solamente para describir los paisajes, sino para también describir los seres que habitaban estas tierras del nuevo continente.
Y el segundo texto es una pequeña crónica, una crónica en video, una crónica periodística y literaria que muestra esa ciudad, que muestra La Habana y cómo esta es una ciudad que está un poco detenida en el tiempo. Entonces de allí pueden tomar elementos y pueden ver que la crónica es una experiencia de escritura que resulta realmente interesante porque narra un hecho real, pero que se convierte en un hecho de ficción o se convierte en una narrativa que va mucho más allá de lo real y que adhiere a ella, que le va sumando elementos de la imaginación, de la creatividad y de la experiencia misma de quien está narrando la crónica. Les agradezco mucho este espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. La Habana, una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad que parece detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno, los habanos. Y hay también habaneras, unas canciones que ya pocos tocan, de las que descienden, dicen otras, el tango y los tanguillos, por ejemplo. O sea que hay prejuicios, siempre hay, pero sobre La Habana más. Si se aceptan los prejuicios, La Habana sería una ciudad vieja, semiderruida, donde se mezclarían putas, vividores, turistas talluditos y retratos del Che, coches de los 50 y una alegría que poco justifica. Si no se aceptan, sería eso mismo y tantas otras cosas. Y es sin duda una ciudad histórica, también una ciudad llena de historias y de historia. Lo más difícil para contar La Habana es que todo parece siempre atravesado por la historia, que hay que hablar siempre de la historia, que siempre hay una que contar. La historia está por todos lados, está en la persistencia de esos edificios que tienen de 400 a 60 años, está en la persistencia de esos coches que también tienen 60 años, está en los carteles que hablan de una revolución que ya no revoluciona, en los restos de un movimiento que llegó para cambiarlo todo y ahora se dedica a conservarlo sin piedad. Y la manera en que el viejo del piano de ese hotel se recuesta sobre el piano después de cada pieza, agotado, acabado, y se acaricia la cabeza. Y la manera en que esa madre gorda negra le pega a su nena de 6 o 7 años y le grita que corra más despacio, que no se vaya a lastimar. Y la manera en que dos hombres flacos recogen los escombros de una pared caída con tanta parsimonia, tanta calma, como si cada piedra fuera un mundo. Y la manera en que esos dos muchachos con ropas de colegio se amenazan que se van a pegar y no se pegan, y se insultan pero con cuidado porque saben que no vale la pena. La manera en que ese negro flaco, ropa pobre, gorra descolorida, baila solo en la calle frente a la ventana de uno de esos cafés con orquesta, puro goce. Y el olor de basuras y de aguas, y las voces de tantos, y los ruidos y sones, y la pereza, y todo el tiempo por detrás, y alguno por delante. La Habana vieja.
llueve.